Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Islani. Hoy nos vamos a enterar de el amor a través de la historia, la monogamia y el matrimonio desde la prehistoria, mitos sumerios y egipcios acerca del amor, Cupido, Afrodita, Zeus y el amor en la mitología antigua, San Valentín, quién fue realidad y cómo se relaciona con la celebración del 14 de febrero. Para respondernos a estas preguntas y otras, hoy nos acompaña Virginia Amelia Cruz Mirón, licenciada en Historia con estudios de maestría en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bien, vamos a iniciar. Hola Vicky, muchas gracias por acompañarnos y nuevamente y compartirnos un poco de tu tiempo y tus conocimientos, pues bienvenida. Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos listos para comenzar. Pues nuevamente, pues, ¿qué te parece que vamos a empezar de lleno con la primera pregunta? Entonces, pues bueno, desde la perspectiva histórica, ¿nos podrías definir qué es el amor? Claro, bueno, de entrada el amor es una construcción cultural y cada periodo histórico va a desarrollar una concepción diferente del amor. Es necesario mencionar que el tipo de amor que se presenta o que tradicionalmente conocemos es el amor romántico, que se define básicamente como la manifestación de una atracción física entre dos personas, como también como la afinidad compartida que pueden tener dos individuos. Y el amor también puede ser un sentimiento que comparten personas aleatorias que se encuentran y que no pueden evitar atraerse entre sí. También es importante decir que el amor pasional, que es muy común en nuestra cultura, es una construcción de Occidente. En Oriente, allá hay otra forma de verlo, porque una buena parte del amor es concebido como placer, en otros momentos como un asunto físico, pasional, y también tiene un sentido trágico y doloroso. También, y sobre todo es, esta concepción que hay de Oriente sobre el amor, y va a ser casi siempre vista por Occidente, eh, como con un aspecto negativo, sobre todo, desde la moral, que se instaura con el cristianismo. Entonces, y si tú lo recuerdas, cuando vemos o pensamos en Oriente, ¿verdad? Pues pensamos en pasión, pensamos en una idea, más desenfrenada, por decirlo así, que comúnmente, la tenemos con la visión que hay desde Occidente. Entonces, sí es una construcción cultural, por tanto, porque cada cultura le imprimió un sello, que responde precisamente, pues, a su contexto histórico, a su religión, a su forma de entender el mundo y, por supuesto, a la forma en la que las sociedades o esos grupos fueron construyendo y organizándose al interior de sí. Entonces, interesante, porque entonces sí va a tener, por eso va a ir cambiando, ¿no? A través de la historia, este concepto de lo que decimos amor, ¿no? Claro, claro, va a ir cambiando en la medida que, si al principio, bueno, hay obviamente una organización que va a ir definiendo eso que se llama amor, que, bueno, vamos a ir viendo que no necesariamente las primeras relaciones había una idea de cómo conceptualizar eso que decimos ahora amor, y que en algunas ocasiones se va a traducir con una especie de afecto. Y las sociedades, las antiguas sociedades, se daban cuenta que, pues, había un cariño, una cercanía, una necesidad de apego, pero ese tipo de palabras, todavía no van a estar muy bien definidas y se van a definir, pues, en la medida también que la religión va a ocupar un papel muy importante, el sistema de relaciones, la línea de parentesco y la institución fundamental que vamos a ver también es el matrimonio. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué te parece si primero nos podrías empezar explicando cómo eran las relaciones de pareja justo en la prehistoria? Si se tienen registros, cómo eran, pues qué era lo más común, monogamia, poligamia, cómo eran en ese tiempo. Claro, sí, cómo no. Bueno, la evidencia que tenemos contemporánea para observar cómo se comportaron esas sociedades y cómo vivieron,
pues se ha encontrado, la hemos encontrado a través de los jeroglíficos, tablillas de arcilla, que es como lo más antiguo que hay. Por supuesto, algunas representaciones en pinturas rupestres y objetos que se han ido encontrando pues a lo largo de todo este tiempo donde la arqueología, la antropología y por supuesto la historia pues convergen para dar una interpretación lo más cercana, ¿verdad?, a lo que pudo haber sido o lo que puede representar esos objetos, esas pinturas o esas tablillas. Pero bueno, si nos vamos más atrás, estamos hablando de unos 50,000 años atrás, bueno, sí se sabe que el hombre de Cro-Magnon, que este hombre vivía en cuevas y habitaba en ellas durante gran parte de su vida. Eran, pues de pronto salían a cazar, salían a recolectar, las mujeres se quedaban a cargo de la recolección o cuidando a las crías en ese momento. Tenían un mismo cerebro que el de nosotros y por lo tanto experimentan las mismas emociones que nosotros, es decir, sentimientos, celos, deseos y pasiones. Y lo que se puede inferir es que en un principio pues podían competir por las hembras, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, porque aparte había si no hay una idea como tal muy clara de lo que es una pareja y una familia, en el momento que ellos empiezan a competir por las hembras, eligen a las hembras y saben de alguna manera, o lo intuyen probablemente para ese periodo, que es la forma de perpetuar su especie, ¿no? De que el grupo no desaparezca. Entonces, cuando estos primates empiezan a poblar la Tierra, pues la organización que se va a dar al interior son pequeñas comunidades. Lo más normal en un principio es que exista la poligamia, es decir, una hembra podía tener muchas relaciones con diferentes machos y los machos establecen esta competencia por ver con quién se quedaba, ¿no? En ese sentido, la idea de matrimonio todavía ni siquiera existe, ¿no? Y las hembras lo que van a hacer en este primer momento es ocuparse finalmente del cuidado de las crías. Y los machos pues, van a tratar de proteger al grupo, ¿no? Que eran pequeños grupos y lo van a proteger, pues claro, de las inclemencias, de los ataques probablemente de otros grupos que querían tener la mejor tierra o si ese grupo estaba cerca de un río de labor importante, pues a lo mejor el grupo llegaba, un grupo contrario, a pelear con ellos por la tierra o por el agua. Y bueno, los machos van a asumir de entrada esta protección para garantizar pues la vida de las crías, por supuesto, y también la supervivencia del grupo, que eso va a ser muy importante. Entonces, la poligamia va a ser una práctica que va a permanecer durante mucho tiempo. Obviamente que las crías humanas van a necesitar del cuidado de los adultos para desarrollarse. Entonces, lo que es probable que haya sucedido es que estas primeras crías unan a la pareja. La unan, ¿por qué? Porque necesita del cuidado de ambos. Y entonces, el macho que anteriormente se iba empieza a quedarse con una sola hembra, ¿no? Es probable que haya tenido otras, pero con la que tiene la cría va a hacer que la unión se vuelva más efectiva, ya no sea solo un encuentro casual o un encuentro pasional. Y entonces, bueno, eso va a hacer que digamos, estamos hablando del origen del núcleo familiar, ¿no? El núcleo de la familia. Y entonces el hombre empieza a organizar y la mujer también, por su parte, empieza a organizar la vida en torno al bebé. Es probable que cuando estos grupos ya están más asentados, ¿verdad? Ya dejan de ser nómadas, son completamente sedentarios, es cuando ya se favorece la formación de estas primeras familias. No están el macho, la hembra y una cría o dos. Que aparte, bueno, las crías no solo necesitan el cuidado del adulto para perpetuar la especie, sino que también, pues en un contexto desfavorable, pues era muy común que las crías murieran. Por tanto, estos adultos se empiezan a dar cuenta
de que hay que proteger a la cría, porque es la forma en la que este bebé, ¿verdad?, pueda llegar a convertirse en un adulto. Entonces, digamos que tanto la poligamia y la monogamia van a ser prácticas que van a coexistir en estas primeras etapas y que después, bueno, paulatinamente, en la medida de que, en que perdón, en la medida en que la religión se instaura, en la medida en que se organiza más la vida alrededor de la religión, de una clase gobernante, de una clase trabajadora, en esa medida y de una explicación de cómo funciona el mundo y las creencias, en esa medida estas prácticas también van a irse modificando a lo largo del tiempo. Ok, perfecto. Y por ejemplo, entonces, ahorita que ya que me hablas de la monogamia, bueno, también igual hay registros de en qué cultura se instauró ya primero la monogamia o con qué va relacionando con esto que me dices, familia o tribu. Ok, bueno, lo que señala para los grupos de la antigüedad tenemos a los griegos y a los romanos. Pero si bien los griegos, bueno, las prácticas eran, las prácticas relativas a conformar las familias eran, digamos, un poco más libres, pues sí había una noción de la idea ya de familia, porque estamos hablando de organizaciones, de grupos, perdón, de grupos sociales que están ya más organizados. Es decir, ya no es esa pequeña comunidad de unos cuantos grupos, de un pueblito, unas cuantas familias, sino ya estamos hablando de una organización donde hay una idea de leyes, de castigos, de formas de comportamiento social, y eso va a ir normando las relaciones que se van a dar en la pareja. Ahora, ¿cuándo va a cambiar o cuándo se va a instaurar con los romanos? ¿Por qué? Porque los romanos ya tienen una sociedad, digamos, más avanzada en cuanto a compararla con esta forma de habitar la ciudad. Para empezar, perdón, hay un cambio, hay una idea de moral cívica. Es decir, los ciudadanos tienen como deber cívico, los hombres, casarse. Pero eso va a dar pauta a que de la moral cívica se pase paulatinamente a una moral de pareja. El matrimonio es un deber cívico, pero también patrimonial, ¿no? Es un beneficio patrimonial. El que se casa obtiene beneficios por casarse y hay una dote que se recibe y que va a acrecentar la fortuna del marido, del varón. Pero el varón también está obligado a no solo a seguir protegiendo a la familia y a sus descendientes, que van a ser considerados legítimos, sino que también va a tener que trabajar por acrecentar ese patrimonio. Entonces, lo que va a suceder aquí con la monogamia es que va a prevalecer esta idea de que el matrimonio es la institución básica de la sociedad, que esa idea no va a cambiar. Entonces, ok, en la moral cívica, la esposa cumple un rol, el rol de esposa, el rol de madre, el rol de tener el cuidado de la familia, mientras que el varón empieza o tiene la responsabilidad de ser el jefe de familia y de consolidar ese patrimonio. Cuando hay una idea de pareja, es que empieza a cambiar la moral cívica por esa idea de que la mujer puede ser una compañera para toda la vida. Lo único que va a pasar es que, bueno, las mujeres no van a tener mucha libertad para elegir con quién se casan. ¿Por qué? Porque las van a casar muy jóvenes, las van a casar a los 13 o a los 14 años y son las familias las que sus padres, en este caso, los que van a decidir cómo va a ser esa familia. La idea del amor, entonces, ese amor como lo definimos al principio, es el amor conyugal, pues va a ser una suerte si se logra, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de matrimonios que van a estar arreglados. Y el marido es el dueño de la mujer, de las hijas y de sus criados. Ojo, la infidelidad se va a considerar una desgracia. Entonces, eso también hace que se vaya consolidando la idea o esta práctica de la monogamia. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de los romanos, lo que se hacía ante una situación de infidelidad es que se denunciaba públicamente. Y como existía el divorcio, pues por lo menos en las clases altas se sabe que había una cantidad
eh, que llama la atención respecto a los divorcios, porque las mujeres cobraban su dote y bueno, al rato se podían volver a casar. Es decir, todavía no había tanta esta visión de esta moral que es a veces contradictoria, eh, y eso le daba un margen muy ligero pero significativo a las mujeres para poder elegir libremente, en algunos casos, con quién podían casarse una vez divorciadas. Y eso pues también va a marcar una gran diferencia con respecto a los matrimonios arreglados. Ahora, en el Imperio Romano, la posición de las mujeres también va a mejorar con un conjunto de leyes conocidas como el digesto, que, bueno, donde el poder sobre la mujer, o que tiene la mujer más bien, no se transfiere al marido. Es decir, con el matrimonio las mujeres podían tener cierto margen de libertad para disponer incluso de sus bienes, para elegir con quién se casaban y si en determinado momento también se podían divorciar, pues existió como este margen que es bien interesante porque a veces uno piensa, ¿verdad? Cuando hablamos de derechos de las mujeres, uno piensa que toda la vida o que las épocas pasadas o que todas las épocas anteriores las mujeres han estado sometidas, eh, han sido objeto, ¿no? Objeto sexual o han sido vistas como menores de edad o como inferiores. El concepto de inferioridad sí va a existir en Roma, pero ellas tienen que aceptarlo y ellas no lo van a aceptar, ¿no? Ellas al contrario, y lo que se demuestra a través del digesto con estas leyes es que ellas son consideradas pues a la par, a la par de los derechos que tienen también. No los van a compartir en condición de igualdad, los derechos que tienen con los hombres, pero sí van a ser consideradas como personas que también pueden, en una esfera quizá muy pequeña, también pueden decidir. Y eso pues va a ser interesante porque cuando alcancen, por ejemplo, la mayoría de edad, van a poder administrar las propiedades y esta libertad, pues no va a estar tan regida por esas normas donde a veces el matrimonio era impuesto. Eso es, va a ser muy interesante. Ahora, lo que sí vamos a observar es que el rol asignado a la mujer como madre, como cuidadora del hogar, ¿verdad? Como alguien que se tiene que encargar de alguna manera de cuidar a los hijos y preservar el matrimonio, el peso lo va a tener. Hay una especie sí va a haber una especie de doble moral respecto a lo que se espera que hagan las mujeres y lo que hacen los hombres, que es mucho más permitidas, no sé, conductas sexuales. Pues sí, si está casado, sí se va a castigar la infidelidad, pero al hombre no se le va a mirar de la misma manera con la que se mira o con la que se miraba a las mujeres. Ok, perfecto. Bueno, y de sí, como dices, ya hubo un avance enorme, ¿no? Ya con los romanos. Pero bueno, aquí también esto que me dices, regresando tal vez un poco al inicio o cómo se fue tejiendo a través de la historia. Entonces, bajo eso que me dices, ¿cuál sería la importancia de la fertilidad, de la belleza y la sexualidad en las culturas antiguas? Bueno, para esto de la elección de pareja que me estás comentando. Ok, bueno, primero hay que distinguir. Esta pregunta nos llevaría a ser como un poquito, a regresarnos un poquito para decir, bueno, las culturas de la antigüedad, a diferencia de esta sociedad contemporánea, tenían una concepción muy natural del cuerpo humano y del sexo. Es decir, a diferencia de otras culturas, la mayor parte de los mitos de creación del mundo lo van a relacionar con los mitos y con estas nociones de fertilidad, belleza y sexualidad, porque es lo que va a dar origen al mundo. O sea, los dioses van a colocar a los dioses y sus mitos en el centro de la vida social. Los van a imitar, van a tratar de aprender de ellos y a ellos se van a encomendar porque hay entonces, ya encontraron más bien una explicación del origen de ellos. Entonces, esta parte es esto que nosotros a veces contemporáneamente, ¿verdad? Separamos. O sea, la sexualidad está como por un lado, ¿no?
ellos aquí tienen una relación. La relación es, o la triada, ¿verdad? Es muy frecuente porque eso es lo que explica el origen de eso. Ahora bien, por ejemplo, tenemos que en la medida que el origen de la vida se va a relacionar con la sexualidad y la fertilidad, pues eso va a dar pie a que haya deidades que se relacionan precisamente con la fertilidad. Y que, ojo, a diferencia de los romanos, por ejemplo, en el antiguo Egipto se va a separar el concepto de matrimonio. Para ellos es un contrato redactado en pie de igualdad por ambas partes y los hábitos o las prácticas sexuales son cotidianas. A ellos les preocupaba, por ejemplo, que que los hijos fueran legítimos, pero también podían tener hijos ilegítimos. Y, y más bien estaban centrados en la fertilidad y la capacidad de procrear, porque eso, como hace un momento lo dije, no solo apuntala la línea paterna, sino que también hace que la supervivencia del grupo. Tiene que ver con eso. Entonces, evidentemente, si estamos hablando por ejemplo, Egipto, que es un imperio, era necesario perpetuar no solo al grupo por una cuestión de supervivencia, sino también por una cuestión de poder. Entonces, para los egipcios el sexo es propio de la condición humana y no van a tener, o sea, no merece discusiones, es parte natural del hombre y es un aspecto más del día. Entonces, no forma parte de sus relaciones cotidianas, no de la manera, no con la carga moral que nosotros a veces lo vemos. Entonces, en estas civilizaciones de la antigüedad va a haber una idea también sagrada, lo que hay aquí finalmente entre estos tres conceptos de fertilidad, belleza y sexualidad, hay una idea sagrada de la sexualidad y que se combina con las deidades femeninas. Así podemos ver a Star, por ejemplo, e Isis, que son divinidades femeninas, maternas. Si por un lado simbolizan la protección, el amor maternal, también son símbolos de deseo y de placer sexual. Entonces, estos grupos no tienen problemas, o sea, no deslindan en la cuestión de la sexualidad, del placer, porque eso es importante. Otra divinidad que también podemos encontrar relacionada con el erotismo y la sexualidad es Hathor, que es diosa de las mujeres, de la fertilidad, del amor, de la alegría, pero también de las borracheras y del goce sexual. Y entonces eso nos hace pensar que para los egipcios el placer, la fertilidad y por supuesto la sexualidad están íntimamente relacionados y no son capaces de imaginarse una cosa sin la otra. Y eso también va a dar origen pues a la mayor parte de mitos que hay relacionados a estos conceptos. Entonces los relatos, por ejemplo, van a estar llenos, por un lado, de conquistas amorosas, de personajes llevados por el deseo, que actúan bajo ciertos impulsos sexuales o por atracción, y donde los hombres van a asumir también un papel activo y dominante. Mientras, ojo, que las mujeres, esa es una característica general, lo que van a hacer es traer una nueva vida al mundo y son también protagonistas de relatos seductores, ¿no? Donde ellas también actúan para seducir a los hombres. Entonces, sí es una triada que explica precisamente cómo ellos interpretan el mundo y cómo ellos hacen de ese mundo también su propia, conforman una visión religiosa que le da sentido también a su vida. Exacto. Y entonces, bueno, eso que me dices que al ser esta triada, entonces, por ejemplo, las ven, pues estas del Paleolítico, las representaciones, pues sexuales, femeninas, masculinas, ¿era para expresar, bueno, ahora sería amor, bueno, en este caso, o era más relacionado al poder, por ejemplo, de fertilidades, etcétera? Claro, sí. Bueno,
Sí hay que aclarar que la sexualidad, bueno, sí, y por un lado se fundamenta en lo biológico, cuando nosotros ubicamos la sexualidad en estos contextos sociales, culturales, políticos, va a quedar influida por todos estos factores. Y eso va a depender de la época en la que se produce. Ahora bien, esa construcción de la sexualidad va a estar normada según también el sistema de creencias, de reglas y de castigos que cada cultura va a ir determinando. Evidentemente, cuando hablamos de manifestaciones o expresiones artísticas o jeroglíficos o pinturas, es decir, ¿qué tenemos como evidencia? Pues sin duda lo que tenemos que son muy conocidas de entrada, pues son las famosas Venus del Paleolítico, ¿no? Que yo creo que la mayor parte de nosotros sabe que son unas figurillas de arcilla de formas muy voluptuosas, ¿verdad? La más famosa, bueno, es la Venus, la más famosa es la Venus de Willendorf, que fue descubierta en 1908, que es la que yo creo que está en la mayor parte de los libros de historia. Ahorita me llevó al libro de historia, ¿verdad? Y bueno, aquí hay algunas interpretaciones. Para algunos es el ideal de belleza. Es el ideal de belleza de esta época, que tiene que ver con la bonanza en los alimentos, con la abundancia. Para otros, bueno, el hecho de que la figura tenga acumulación de grasa, ¿no? Bueno, era una característica de mujeres que podrían ser fértiles y buenas nodrizas. Entonces va la relación entre los atributos femeninos, ciertos rasgos de las mujeres y la fertilidad. Por las proporciones del cuerpo, que son para algunos demasiado exageradas, pues también se puede ligar a la reproducción y a la sexualidad. Y en algunos casos, cuando se piensa que pueden ser alguna diosa, una representación de alguna diosa precisamente de la fertilidad. Hay un debate respecto a estas Venus, porque para otros señalan que pudo ser un símbolo de supervivencia en épocas de escasez, que quizás se utilizaron como intercambio, ¿no? En periodos de hambruna. Es decir, no hay una sola interpretación cuando nosotros revisamos qué es lo que se dice respecto a estas figurillas. Sin embargo, estas Venus, llamadas Venus del Paleolítico, pues sí, el común denominador es que pudieron ser manifestaciones festivas de fertilidad. Y obviamente que estas figuras que permanecen, que todavía están en colecciones en diversos museos, pues nos dan a entender la importancia precisamente de estas nociones de las que hemos venido hablando: la fertilidad, la sexualidad, el placer y la idea o la concepción de la mujer como fuente de vida. Ok. Y bueno, ahora sí, entonces, pensando en lo que tú me comentas de que eran pues como más libres, las mujeres más libres, tenían un poder también para ejercer su sexualidad en un principio, pero ¿cuándo entonces es que va a iniciar que la virginidad femenina en diferentes culturas comienza a ser importante para contraer matrimonio, o desde cuándo hay registros de esto? Claro, bueno, vamos a encontrar que precisamente, bueno, la virginidad va a estar relacionada porque hay un concepto de pureza y compromiso a la par de esta concepción de la fertilidad, ¿no? De la mujer que puede procrear. Entonces, la virginidad va a adquirir un símbolo de pureza y valor. ¿Por qué? Porque se va a creer que una persona es más pura si no tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Lo que va a suceder es que la exigencia de la virginidad va a ser una forma también de controlar, en algunos casos, dentro de estas sociedades, la sexualidad femenina, con el fin de asegurar que la paternidad fuese del marido. O sea, la virginidad va de alguna manera a certificar la legitimidad de los hijos nacidos en el matrimonio. De ahí que se va a considerar a la virginidad como un asunto importante
para contraer matrimonio y, por supuesto, para conformar familias. Ahí es donde sí podemos ver cómo existe esta doble moral de la que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, mientras a los hombres no se les exige en algunas culturas tanto, no hay un énfasis sobre la forma en la que ellos establecen sus relaciones. En el caso de las mujeres sí lo va a hacer. Quizá por esa idea de pureza, pero también, por supuesto, por esa idea de fertilidad y de mantener la garantía de la línea paterna. Ahora, es bien interesante que, por ejemplo, entre los pueblos mesoamericanos, el mismo concepto de virginidad se va a cuidar dentro de las familias y van a ser los padres los encargados de cuidar que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio. Y es bien interesante la forma en la que las similitudes que hay, ¿verdad?, respecto a desconsiderar honroso, una deshonra, perdón, se va a considerar una deshonra el hecho de que una mujer no llegue virgen al matrimonio. Entonces, el marido va a ser burlado y va a recibir un escarnio social. Pero la culpa de esa falta va a recaer en los padres, donde se les va a hacer ver pues, con mucha pena, con vergüenza, porque no miraron bien por ella. Y es bien interesante lo que sucede entre los grupos mesoamericanos que ha quedado en los relatos de la conquista, de las crónicas, donde dicen que, bueno, en el caso de los matrimonios entre los grupos mesoamericanos, entre los aztecas, por ejemplo, una vez que se casaban las parejas, para que se supiera la falta de castidad, lo que se hacía era perforar, horadar los cestillos y se rompían los platos en los que se servía el banquete de boda. El banquete se servía al sexto día de haberse celebrado el matrimonio. Entonces, los invitados iban nuevamente, se les servía comida y si se les servía y el recipiente estaba perfecto, íntegro, significaba que la esposa había llegado virgen al matrimonio. Si se horadaban o se rompían, entonces pues se sabía de inmediato que no era virgen al momento de llegar al matrimonio. Entonces, la visión de los antiguos mexicanos sobre la virginidad tiene similitudes con esta idea de la pureza. Y la pureza es también un concepto religioso que nos lleva al estado original. Es decir, la mujer tiene un poder procreativo y en la fertilidad, este pensamiento lo que hace es ver una fuerza, ¿verdad? O así lo podremos interpretar, una fuerza creadora que la identifica con el poder que dio vida al mundo. Entonces, la capacidad de la mujer precisamente de dar vida radica en esa fuerza que dio vida al mundo, o también podemos decir, bueno, esta fertilidad femenina es de alguna manera relacionada con la fertilidad universal. Entonces, esta relación entre la mujer y el origen de la vida es una concepción que va a estar presente de manera muy interesante, no solo en los grupos mesoamericanos, sino también en estas otras culturas, entre los egipcios, entre los romanos. Es decir, esta idea de la virginidad ligada a esto que se llama la fuerza cósmica de la vida. Después, lo que va a suceder es que obviamente con el cristianismo, con la llegada del cristianismo como religión oficial, la historia de la virginidad de María y por supuesto luego todo lo demás de que puede haber una creencia de la virginidad probada, que en unas situaciones pues la virginidad se pone a prueba, ¿no? Estas ideas no necesariamente excluyen prácticas que sí se hacían. El hecho, por ejemplo, de que una esclava, si era virgen, tenía más valor. Entonces tenían que probar que era virgen para poderla vender a un precio mucho más alto. Pero las ideas del cristianismo le van a dar una connotación diferente porque cuando instauran, el matrimonio. El matrimonio como tal va a hacer que el peso
o la idea de la virginidad pues sea casi una norma, ¿verdad? Una norma para contraer matrimonio. Obviamente, se va a elogiar la castidad de las mujeres como su principal virtud y, y esas virtudes con el cristianismo van a adquirir también otras connotaciones, ¿no? La mujer debe ser virtuosa, debe imitar de alguna forma o seguir los pasos de la Virgen y eso también va a servir para normar las conductas sexuales, por supuesto, para afinar, digamos, aún más ese rol de la mujer como esposa, como madre y como cuidadora y protectora del hogar. Obviamente, los hombres van a entrar todos en este concepto, ¿no? Excepto los que van a ser, por ejemplo, en las sociedades mesoamericanas, por los que van a ser los hombres que están preparándose para la guerra, a eso sí se les pide una conducta, mantenerse céliles, ¿no? Sí, pero eso son rasgos muy particulares que no pueden generalizarse, pero sí podemos pensar que hablando, perdón, de la virginidad, que la virginidad sumada a estas ideas religiosas ya más elaboradas respecto a- al papel de la mujer, van a prevalecer, se van a sentar. Una vez que la familia es considerada también la base de la sociedad, pues son ideas y prácticas que van a tratar de normar la vida de estos primeros grupos y que van a trascender al paso del tiempo, de los siglos, ¿verdad? Al paso de los siglos, pero son las ideas fundamentales. ¿Ok? Sí, entonces justo van evolucionando, esos conceptos van evolucionando cada vez más conforme se va volviendo más complejo, ¿no? La sociedad, todo lo que conlleva, ¿no? Ok. Y bueno, por ejemplo, sí se tienen registros de cómo eran las relaciones de pareja o las expresiones de amor, por ejemplo, en las primeras culturas sumerias, egipcias. Sí, sí, claro. Lo que tenemos, bueno, se había considerado, bueno, los sumerios es la región que se ha considerado la cuna de la humanidad, ¿no? Por la antigüedad que tiene los habitantes de esa región y por las aportaciones también culturales. Lo que sabemos en el caso de los sumerios es que la canción de amor a Sin, que son una serie de poemas, ¿verdad? Que involucran ritos sagrados de la fertilidad, pues es al parecer el poema de amor más antiguo del mundo. Se cree que fue escrito o que su procedencia es por lo menos 2000 años antes de Cristo. Es decir, lo más antiguo que había. Cuanto antes se creía que el cantar de los cantares bíblicos era el poema de amor más antiguo, ¿no? Ahora se sabe que es esta canción, que es un poema íntimo de amor romántico y erótico, donde se celebra el matrimonio del rey con la diosa Inanna para asegurar la fertilidad del año 20. Entonces, volvemos a ver, ¿verdad?, cómo la sexualidad, la fertilidad y la noción de amor, que no es un amor contemporáneo como ahora lo conocemos, pero que sí existe esa especie de vínculo o esa especie de apego o de acercamiento, pues aquí está también retratado. Y en el caso de los egipcios es la poesía del Reino Nuevo, que también está llena de deseos sexuales y románticos, pero que también tiene un aspecto interesante del amor no correspondido, a través de poemas que fueron encontrados, escritos en jeroglíficos en una región de constructores de tumbas llamada Deir el Medina. Estos poemas pues son muy interesantes porque sí nos hablan del amor, de la angustia por la distancia de ser amado y de alguna manera indican al amor como una fuerza. No hay palabras, ¿no? No se define como yo lo dije en un principio, es una construcción cultural, no hay palabras para definirlo como tal, pero sí hay una especie de fuerza de acercamiento, algo que puede ser
una especie de deseo. Ahora sabemos que es atracción, ¿verdad? O que hay otros componentes incluso biológicos. Pero en este momento lo que encontramos es que sí hay una nostalgia cuando la persona amada está lejos. Y que hay obviamente deseo y que hay fascinación, lo que ahora sabemos que es enamorarse, ¿verdad? Fascinación por la persona que sea. Entonces, estos dos documentos serían como son la evidencia de esas manifestaciones de lo que en ese momento se pensaba era el amor. No el amor como tal, pero que era una especie de cariño, una especie de acercamiento, deseo, por supuesto, placer, también es muy interesante, ¿verdad? La manera en la que se expresa ese sentimiento a través de estas evidencias, de estos poemas, que son muy bellos, vale la pena leer, son muy bonitos. Sí. Y muy buenas recomendaciones y para buscarlos entonces. Y bueno, ahora nos habías comentado hace un momento que justo, ¿no? Que tenían muchos mitos donde trataban ellos de explicar, ¿no? Bueno, todos estos conceptos para ellos. Entonces, ahora nos podrías comentar un poco sobre el mito mesopotámico de justo la diosa que nos mencionaste, Istar, y pues su amante, su esposo, creo que se llamaba Dumuzi. Sí, sí, bueno, lo que tenemos que Istar o Inanna también, según las fuentes sumerias, es la diosa del amor, de la guerra, de la fertilidad, mientras que Dimuzi es el dios de los pastores. Según una de las versiones más populares es que, bueno, Dumuzi quiere conquistar a Istar, pero Istar de momento no lo acepta, ¿no? Lo rechaza y afirma que ya está enamorada de un granjero. Lo que hace Dumuzi es que se intenta ganar su cariño con regalos y con la promesa de que la va a cuidar. Entonces, bueno, finalmente Istar acepta, se consuma el matrimonio, pero Dumuzi muere, es asesinado por unos bandidos y entonces va a ser llevado al inframundo por los demonios. Lo que va a hacer, lo que va a provocar, pues un gran dolor por la pérdida de Dumuzi. Istar se dice que estaba desconsolada por la muerte de su esposo y entonces lo que hacen es que se enteran que Dumuzi puede resucitar parcialmente si alguien ocupa su lugar en el inframundo. ¿Quién va a hacer ese papel? La hermana de Dumuzi. Entonces, bueno, Dumuzi cada año muere, baja a los infiernos y también resucita y vuelve a la tierra acompañado a la vegetación en la estación de la primavera. Entonces, esta historia es precisamente o surge por la negativa, por el dolor que le causa a Istar o Inanna la pérdida del ser amado, ¿no? Entonces lo que va a hacer ella es lo imposible, ¿verdad? Para que, aunque sea por unos meses, pueda volver a verlo. Pero Istar va a cumplir también un papel muy importante en estos pueblos porque es precisamente una de las diosas más importantes y Dumuzi también, ¿eh? El ritual de su matrimonio va a ser reproducido por los miembros de las clases altas, en una especie de recreación de ese matrimonio para consolidar el poder del rey. Entonces, hasta allá va a llegar influencia de este matrimonio que se llama entre los sumerios, bueno, es el rito del matrimonio sagrado y era un ritual anual practicado por estos grupos en Mesopotamia. No está claro si implicaba algún erotismo, pero se consideraba el ritual más importante para obtener el favor de Istar y también asegurar la prosperidad, por supuesto, la llegada de la primavera. Entonces, eh, hasta allá esta leyenda tiene su influencia porque va a permitir consolidar a un grupo dominante en Mesopotamia y a la vez va a hacer que los devotos, es decir,
los miembros de las clases bajas demuestren su lealtad a esta diosa y van a participar en la garantía de que el funcionamiento de la sociedad va a continuar como ellos lo han deseado. Entonces, Ishtar va a tener un impacto significativo en otras culturas. Es, ojo, bien interesante, es una diosa siempre virgen. ¿Por qué? No porque se abstenga de tener relaciones sexuales. Ojo, aquí las divinidades, a diferencia de Occidente, las divinidades tienen un lado humano, y lo vamos a ver con estos, en la mayor parte de los mitos. Ella recobra periódicamente su virginidad porque se va a bañar a un lago, y su relación también con el amor y la guerra de pronto la pone como una diosa contradictoria. Tiene cambios de humor radicales y es capaz de pasar rápidamente del amor al odio. Los celos la llevan a actuar de manera, vaya, apasionada, vecativa, y siempre hay graves consecuencias para sus enemigos. Sin embargo, el mito y la consolidación de su mito, que es llevado a una práctica religiosa muy importante a través del rito del matrimonio sagrado, va a ser importante para el funcionamiento de estas sociedades en Mesopotamia. Ok, pues qué interesante, pues aquí básicamente, aunque no tuvieran la palabra amor, pero pues ahí está describiendo a través del mito, ¿no? Como todo el concepto, pues que incluso hasta la cualidad tenemos todavía de eso. Claro. Y bueno, Claro. también de los sumerios, por ejemplo, está el poema de Gilgamesh y su aventura con su amigo Enkidu. Ahí no sé si nos podrías comentar un poco, pues para ver cómo representaban otro tipo de amor, que es la amistad. Claro. Bueno, aquí volvemos a ver a Ishtar o Inanna, que es la misma, o sea, es la contradicción. Ama a Dumuzi, pero también ama a Gilgamesh. Y entonces se dice que cuando lo ve, se enamora de él. Y él la rechaza porque pues él ya sabe que ella tiene, pues a ninguno de sus amantes le ha ido bien, la verdad. Entonces dice, bueno, pues mejor pues no, gracias, ¿verdad? Ella se siente muy ofendida y entonces lo que hace es pedirle a su padre, el dios del Silet, de los dioses Anu, que le envíe a un gran monstruo, que le envíe a un gran monstruo, que es el toro del cielo, a matar a Gilgamesh y a destruir a Enkidu. Lo que va a suceder es que ellos se enfrentan al toro, que se dice que es un animal feroz que elimina todo a su paso. Y entonces, una vez que logran matarlo, pues Ishtar o Inanna está furiosa, los maldice. Enkidu, al escucharla, se dice que le arranca una pierna al toro y se la lanza. Ese acto para ella es de suma arrogancia. Entonces ella pues está muy enojada y en algunas versiones se dice que influye para que Enkidu enferme y se muera. En otras dice que lo manda a matar. Entonces, devastado por la muerte de Enkidu, Gilgamesh se suma en un dolor sin límites y no va a permitir que lo entierren hasta que un gusano caiga de su nariz. Su dolor, está desesperado y viaja al fin del mundo para volverse inmortal sin éxito. Esta epopeya, pues no solo habla de lo que es capaz de hacer alguien que se ve rechazado, en este caso es Inanna. Estamos viendo la pasión, la contradicción de Inanna y la fuerza que la lleva a destruir a aquel hombre que dice también querer o amar. Y estos otros temas que podemos encontrar en este mito son, pues, aparte del amor, el poder, la muerte, y también la pregunta sobre el significado de la vida, ¿no? Digamos, trata de volverse inmortal, uno lo logra, entonces, pero aprende que el humano se vuelve inmortal solo a través de sus acciones. Entonces es bien interesante porque no solo son estos mitos que nos manifiestan las más profundas pasiones que hacen los hombres y las mujeres con la pasión desenfrenada, sino también estas lecciones que vuelven parte de una lección de vida
para darnos a entender qué sucede, qué puede hacer una mujer que se siente rechazada por alguien, que dice querer, ¿no? Aunque en realidad, pues ya sabemos, ¿no? O sea, que Inanna tiene, pues, estos arranques, ¿no? Estos arranques que la llevan a tener acciones desenfrenadas y que con consecuencias negativas para quien en su camino, ¿verdad? Así es, exactamente. Y bueno, también mencionando algunas cosas como esto de que Gilgamesh pues igual también le duele la muerte de su amigo, ¿no? Entonces también Así es, así es. Y el dolor de la pérdida, ¿no? Por la pérdida, o sea, el dolor de la pérdida del amado que sufrió primero estar, ¿no? Con su esposo o nada con su esposo, pero esto después que es el dolor de perder a alguien que quieres. En este caso es tu amigo. exactamente. Y bueno, ahora en el caso de los egipcios, ¿nos puedes platicar brevemente sobre el mito de Isis y Osiris y bueno, pues igual su relación con toda su cultura y su visión del amor? Claro, claro. Bueno, se supone que esa es una de las historias más bonitas de amor de la antigüedad, ¿no? Se supone, aunque tiene unas cuestiones que nosotros podríamos decir, qué abiertos eran, ¿no? En principio porque al parecer, pues Osiris e Isis son hermanos, ¿no? Osiris es el dios de la agricultura y de los animales. Según el mito, como rey de Egipto encontró a su pueblo devastado, destruido, y él les enseñó las leyes, la agricultura, la religión, es decir, todo lo que sabían de la civilización se los enseñó. Era también la figura como el padre, la deidad del bien, de la sabiduría. Después va a ser conocido como el señor de la muerte y juez de los espíritus que llegan al inframundo. Por su parte, pues Isis es lo contrario, ¿no? Es la diosa de los cultivos, de las cosechas, se le considera la encarnación de la perfección en forma de mujer, pero es mujer, esposa, madre, sacerdotisa y tiene poderes mágicos. También es la figura del amor incondicional, o sea, del amor de la madre y la que cuida, la madre que cuida y protege a todos con un celo muy interesante. Según el mito, Isis está enamorada de Osiris, su hermano, y bueno, se unen con gran amor, porque bueno, Osiris va a ser un faraón maravilloso y Isis, perdón, una compañera leal y dedicada. La pareja va a ser muy querida por su pueblo, sin embargo, el hermano de Osiris e Isis, Set, al parecer tiene demasiada envidia y celos de la felicidad de la pareja, entonces arma un plan, lo mata y bueno, la idea es que una vez que lo mate, ocupe su lugar. Set representa la dificultad, el mal, el obstáculo, todo lo que hay que superar. Entonces, Set ideó un plan precisamente para matarlo. Después de que lo mata, lo corta, según esto, en trozos y esparce sus restos por todo Egipto. Isis está devastada y lo que hace con sus amigos es por seguir, recorren Egipto, juntan todos los trozos, los van a coser y una vez que están unidos, lo trae de nuevo a la vida con la ayuda de los dioses. Y entonces decide inmortalizar su amor y con la ayuda también de los dioses va a engendrar al hijo de ambos llamado Horus, que es el guerrero de la luz. Horus lo que va a hacer entonces es que va a luchar contra Set para recuperar el trono de su padre. Horus va a ganar y Set va a ser desterrado para siempre. La figura de Isis es el ejemplo ideal femenino de fidelidad, de castidad y de entrega a la familia y por supuesto el amor, ¿no? El amor que trasciende, ¿no? Que va más allá de la muerte. Osiris, por su parte, convertido en juez del inframundo, va a inspirar pues otras expresiones religiosas que dentro de entre sus súbditos y obviamente va a inspirar el modelo del buen gobernante y del buen faraón. Y la conducta de Isis, que va a ser siempre fiel a su marido, va a poner énfasis, ¿verdad?,
en el comportamiento que se espera de las mujeres, el comportamiento sexual. Es una forma de normarlo, ¿eh? O sea, pueden ser libres en su sexualidad, pero honestas con su marido y su familia, protectoras del hogar. Y entonces eso también va a dar pie a que esta pareja o a que este modelo traspase las fronteras y va a influir en Grecia. Exactamente, sí, claro, y cómo, bueno, eso ya lo que nos comentaste al principio, ya cómo va evolucionando poco a poco, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Claro. Y a través de los mitos. Y bueno, justo lo que nos acabas de decir, cómo influir en Grecia. Entonces ahora nos podrías explicar, pues, algunos mitos, pues, de origen griego sobre el amor y las parejas, Hera y Zeus, Afrodita y Ares. Pues bueno, hay que distinguir en estos mitos, ¿verdad? Que como hace un momento lo dije, no solo están hablando las acciones de los hombres, también son ejemplos de cómo se veían las relaciones y cómo se construían y las dificultades que implicaba vivir en pareja, tener una pareja o amar a alguien, ¿no? En el ejemplo de Hera, perdón, y Zeus, lo que encontramos es, pues, el ejemplo del matrimonio complicado, podríamos decirlo así, o de esta pareja que se ama y se odia, y se odia y se ama, y no pueden vivir juntos, pero están juntos, ¿no? Lo que tenemos es que, bueno, Zeus de entrada estaba casado con Hera, pero nunca le fue. O sea, para empezar, Zeus es tiene el clásico patrón, ¿verdad? De estos dioses mujeriegos que aman a demasiadas mujeres. Entonces, lo que hace es que él se fija en Hera, que era la diosa más hermosa del Olimpo, y ella estaba comprometida con el hermano de Zeus, con Poseidón. Sin embargo, pues Zeus intenta una y otra vez conquistarla sin efecto, ¿no? Primero no tiene manera de conquistarla porque ella ya sabe quién es este Zeus y no está interesada en él. Sin embargo, él no se va a rendir y según esto, pues hay una forma de conquistarla que va a ser engañar. ¿Qué va a hacer Zeus? Según la mitología, se disfrazó de un pequeño pajarito herido y Hera, al verlo, se conmueve, lo acogió en sus brazos. En ese momento, Zeus tomó su forma divina y la sedujo de manera pasional. A pesar de que Hera se siente traicionada por ese engaño, se enamora de él y decide casarse. Decide casarse, pero pues su matrimonio fue todo menos feliz. Zeus, ¿por qué? Porque Zeus continuó siéndole infiel y ella pues estaba harta de las infidelidades y se va a convertir en una diosa vengativa. Y celosa, las amantes de Zeus van a pagar consecuencias de su traición, las puede capturar, las puede torturar, es decir, se va a asegurar que las amantes paguen de una forma cruel y despiadada. Pero a pesar de todos esos líos amorosos, no se pueden separar, ¿no? Según esto, se aman profundamente y aunque su relación va a ser complicada y muy tormentosa, aparentemente nunca dejaron de luchar por su amor. Entonces es el ejemplo, ¿no? de lo que significaba también tener una relación complicada. Era la pareja más, ahora podríamos decirlo, la pareja más tóxica de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, por estas infidelidades de él y estos arranques de ira y celos y arrebatos y venganzas de ella. Y bueno, no sé, Afrodita, Ares, que también creo que tienen una... Bueno, sí, Afrodita, pues es la diosa griega del amor y la belleza, ¿no? Se supone que Venus es su equivalente en la mitología romana. O sea, ella lleva amor y belleza a todo el mundo, especialmente, ojo, el amor erótico, porque no precisamente se apuntala a la fidelidad conyugal. Esa forma de amor erótico significaba una burla para Hera o Juno, que era la responsable del vínculo matrimonial. Entonces,
Afrodita es descrita con rasgos perfectos muy seductores y con una sonrisa que era irresistible según los relatos. Pero pues al igual que su papá, ¿verdad? Pues Afrodita es coqueta, ¿verdad? Vamos a decirlo así. A su lado siempre están las tres gracias y su hijo Eros o Cupido, que es un pequeño dios al lado del amor que siempre lleva consigo el arco y las flechas. El marido de Afrodita era Hefesto, un artesano deformado y impedido. La leyenda dice que Afrodita pues, fue infiel con el dios de la guerra, con Ares. Pero Helios, el dios del sol, la ve en un momento de intimidad y corre a informarle a Hefesto. Hefesto, furioso, decide poner una red de telaraña muy fina y la va a fijar a su lecho. Él le dice a Afrodita que va a salir de viaje. Una vez que él sale, Afrodita lleva a Ares a su hogar. Se dice que tan pronto como los amantes se encontraban en la cama, la red va a caer y los va a atrapar. Van a quedar atrapados y no van a poder moverse. Entonces lo que va a pasar es que Hefesto regresa, invita al resto de los dioses a observar la escena y van a conseguir pues la burla de estos amantes, ¿verdad? Que están enredados. Finalmente es el dios del mar, Poseidón, que se va a asegurar que Hefesto y Afrodita se reconcilien. Pero lo que vemos es también, ahora vemos en este caso a Hefesto curioso, a actuar para poner en evidencia algo que tenía que servir de ejemplo para el resto de las mujeres. No se tolera la infidelidad femenina. La masculina sí, la femenina no. Y la forma de ridiculizar también es una forma en la que el hombre pues manifiesta su enojo, pero también pone en evidencia la conducta de la mujer con la que vive. Pero sí es también, nuevamente, es un ejemplo de cómo estas sociedades crean estos mitos que imitan mucho de las pasiones humanas. Yes. Y bueno, hay otra historia que está, es muy bonita también, la de Eurídice y Orfeo. ¿Nos podrías comentar? Claro, bueno, sí, no, pues Orfeo se dice que era un hombre muy apuesto y que no era conocido solo por eso, sino porque cantaba, ¿verdad? Tocaba, perdón, las melodías más maravillosas que los humanos habían podido escuchar. Entonces, al escucharlo, Eurídice se enamora de él y deciden casarse. Lo que va a pasar es que Eurídice muere poco después de casarse por culpa de una picadora de serpiente. Y Orfeo, pues obviamente está desconsolado por la pérdida de su amada y decide bajar al mismísimo inframundo para poder llevársela. Estando ahí, y una vez que intenta llevarse a Eurídice, Hades no se lo permite y le dice que, bueno, le va a poner una prueba. Entonces, primero lo pone a cantar, ¿no? Lo pone a cantar y hasta que ya se compadece de él y le dice, bueno, sí te la puedes llevar, pero con una condición. Te la vas a llevar y no vas a poder mirarla hasta que estén totalmente ella bañada por la luz del sol. Entonces se entiende que hay una pendiente, ¿verdad? Va subiendo y cuando salen ya al exterior, Orfeo voltea para mirarla, pero no se había dado cuenta que todavía un pie de ella todavía no le daba totalmente la luz del sol. Entonces, en ese momento, ella desaparece en la oscuridad del inframundo y esta vez es para siempre. Orfeo, desconsolado, regresa sin ella. Tiempo después muere en la batalla, pero se va al inframundo para reunirse finalmente con su amada y estar juntos para toda la vida. Entonces, también la idea nuevamente de la pérdida del amor y de los deseos de estar con alguien que amas el resto de la vida, o en este caso, por toda la eternidad. Así es, y que después también va
a influir en lo que tenemos ahora muchos mitos actuales, ¿no? Por eso le decimos el amor romántico, ¿no? El amor romántico es precisamente parte de estas ideas, ¿no? De estar con alguien para toda la vida o para la eternidad, del dolor de alguien, de enaltecer a alguien demasiado, del enamoramiento, ¿no? Que aquí no vamos a encontrar una palabra como enamoramiento, encontramos cariño, ¿no? Afecto, algún tipo de vínculo, de acercamiento por alguien, pero que también, pues, estos son aspectos bien interesantes de cómo, si bien estas sociedades no tienen conceptos exactos o más modernos como los tenemos nosotros para definir qué es un sentimiento, qué es una pasión, cómo actúas por celos, sí tienen nociones de que las pasiones son las que mueven también a los hombres y a las mujeres. Pues, y bueno, hace rato nos mencionaste precisamente a Eros o Cupido, y nosotros tenemos muy ligado al amor con Cupido. ¿Nos podría decir cuál es su historia y su relación? Claro. Claro, bueno, es que sí que es el alma y Eros es el amor, es el corazón. Entonces, bueno, sí, por supuesto que esta es la historia como central del día, ¿no? La que nos lleva al origen precisamente de que en el 14 de febrero haya corazones, cupidos, flechas, etcétera, pues tiene que ver con esto. Bueno, la leyenda dice que había un rey que tenía 3 hijas, las 3 eran bellísimas, pero había una que destacaba, que era la menor, Psique, que era sobrehumana. Se dice que a todas partes que ella acudía, todo mundo se quedaba pues impresionado por su belleza, y llegó un punto en donde la confundían o la trataban como si fuera Afrodita. Entonces, bueno, evidentemente Afrodita, siempre celosa, que es esta Afrodita que nadie puede ser más bella que ella, pues envía a su hijo Eros, que es Cupido, para que le lance una flecha y se enamore del hombre más feo del mundo. Es decir, ya Afrodita ya estaba aquí como siendo ella. Pero Eros, al verla, se enamora de Psique y decide lanzar la flecha al mar. Sabiendo cómo era su madre, pues lo que hace Eros es esconderla. Se la lleva a la oscuridad y la tiene ahí en una especie de secuestro. Se dice entonces que Psique se termina enamorando de él, pero pues no lo conoce. Entonces en un momento no puede resistir la curiosidad y una noche enciende la lámpara para verle la cara a Eros. Lo que va a suceder es que una gota de aceite hirviendo de la lámpara va a caer sobre la cara de Eros. Está dormido, él al despertarse se enfada y decide abandonar a Psique por haberle destruido, lastimado la cara. Psique se queda sola y desamparada y anda desconsolada, errando por el mundo, pero ahora también perseguida por esta Afrodita, que está furiosa por haber lastimado a su hijo. Se dice que ninguna divinidad la va a proteger y finalmente va a caer en manos de Afrodita, que la va a encerrar en su palacio y la va a empezar a atormentar de todas las maneras posibles. Entre las cosas que la obligó a hacer es descender a los infiernos en busca de un frasco de agua de juvencia, que era agua de la fuente de la eterna juventud, que debía entregarse en Afrodita. La curiosidad puede con Psique nuevamente, y cuando abre el frasco se queda profundamente dormida. Eros se entera, él ya había estado sufriendo porque era incapaz de olvidar a Psique, y cuando supo que él ya había caído por los efectos del agua de juvencia profundamente dormida, voló hacia ella y la despertó de un flechazo. Después lo que hace es subir al Olimpo para rogarle a Zeus que le permitiese casarse con ella aunque fuese mortal. Zeus se va a compadecer de Eros y le otorgó la inmortalidad, así que haciéndola comer ambrosía, que según la mitología era el alimento de los dioses que daba inmortalidad y eterna juventud.
después de volverla a la vida y volverla inmortal, va a calmar la cólera de Afrodita y va a ordenar que Eros y Psique se casen y su amor va a durar para siempre, ¿no? Esa es una historia muy, muy bonita, ¿verdad? También que da origen precisamente pues a esta idea de que el amor dura eternamente. Y es que dura eternamente y también como van teniendo sus bemoles, ¿no? También él se enoja, la abandona y bueno, van teniendo, son amores Sí. un poco. Las complicaciones normales de cualquier, en cualquier relación entre dos personas. Exactamente. Bueno, Vicky, para ir cerrando ya el podcast, ¿nos podrías comentar pues otra de las figuras muy relacionadas al 14 de febrero que tenemos ahora? ¿Quién fue San Valentín y cómo se volvió un símbolo del Día del Amor y pues bueno, cómo fue su relación, cómo llegó hasta nosotros? Ok, bueno, se dice que Valentín era un joven sacerdote que vivió en Roma en el siglo III, cuando apenas el cristianismo comenzaba a extenderse. En esos momentos gobernaba un emperador llamado Claudio II el Gótico. Él va a promulgar una ley que prohíbe casarse a los jóvenes para que en lugar de casarse se fueran al ejército. Como él no está de acuerdo con dicha ley, empieza a casar a los jóvenes en secreto y obviamente desafía la prohibición del emperador. Además de que con eso hace que muchos se conviertan al cristianismo y tras ser descubierto va a ser arrestado, Valentín es arrestado y va a ser confinado en una mazmorra. Se dice que ahí el oficial encargado de cuidarlo lo retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. Según la leyenda, Valentín aceptó el reto y en nombre de Dios le devolvió la vista a Julia, con lo cual logró que el oficial y su familia también se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, el sacerdote siguió preso y en el año 269 fue lapidado y decapitado. La leyenda también dice que Valentín se enamoró de Julia y le envió una nota de despedida a la muchacha que firmaba de tu Valentín, ¿no? De ahí la expresión que luego encontrábamos en cartas o en esas postales, from your Valentín. Julia, que está agradecida por ese gesto, plantó un almendro que va a dar unas bellísimas flores rosadas que van a estar junto a la tumba de su amado, y de ahí el simbolismo, ¿verdad?, de ese árbol para expresar el amor y la amistad duradera. Valentín, después de muchos siglos, va a ser elevado a los altares y ahí por el 494 el Papa Gelasio I va a decidir declarar el 14 de febrero el día de su martirio como el día de San Valentín. Va a ser enterrado afuera de Roma y su tumba se va a convertir en un lugar de peregrinaje durante la Edad Media. Estas leyendas sobre San Valentín van a pasar a lo largo del tiempo y también se dice que fueron instituidas también por la propia iglesia para apaciguar una celebración pagana llamada las Lupercales, que tenía lugar también a mediados de febrero, donde, bueno, se supone que los acólitos jóvenes se reunían en una cueva sagrada, un sacerdote sacrificaba una cabra y los niños salían a la calle para azotar a las mujeres con la piel de los animales como una forma de incentivar su fertilidad. Obviamente, esta festividad va quedando fuera y va a dar paso a la figura y a la adoración, o si no a la adoración, a la admiración por la obra de San Valentín. Lo que va a pasar, ya avanzado el siglo XX, por la década de los 70, que la festividad va a ser eliminada del calendario eclesiástico, en un intento también de la iglesia por eliminar a todos aquellos santos de origen legendario. Y lo que va a pasar es que, pues, desde el siglo XIX ya había comenzado la tradición
intercambiar postales con mensajes amorosos en el Día de los Enamorados. Entonces, esta costumbre de las postales luego pues se va a ver influenciada, ¿verdad? Por esto que ahora ya sabemos, se regalan rosas, bombones, joyas, etcétera. Y ya bien entrado el siglo XX, bueno, lo que va a ser el comercio y la publicidad van a recoger la figura de San Valentín, van a alentar este patronazgo cristiano y la idea de estar tocado por las flechas de Cupido, ¿verdad? Van a convertir también a este 14 de febrero en una fecha para celebrar el Día del Amor y también el Día de la Amistad. Pues bueno, pues muy interesante, ¿no? Cómo se va mezclando pues todas las tradiciones desde la prehistoria y cómo se van formando hasta la actualidad. Y pues te agradezco mucho por venirnos a relatar estas historias estos mitos tan interesantes. Y pues para darnos una visión pues amplia y una perspectiva histórica sobre cómo la humanidad lo ha conceptualizado. ¿Algo más que nos quisieras agregar antes de despedirnos? Pues, pues de alguna manera, cuando nosotros celebramos todas estas celebraciones, la primer idea es que pues todo tiene un significado y hay un origen. De pronto en las sociedades modernas pareciera que todo está dado o que vamos actuando en función del tiempo y que el tiempo va de manera muy rápida, nos lleva a celebrar fechas en el calendario como ya establecidas. Sin embargo, cuando leemos o cuando nos asomamos a estas historias, a estos mitos o a la forma en la que las sociedades han ido construyendo precisamente y dándole un significado a estas fechas, es entonces cuando reconocemos, ¿verdad?, cómo se construyen cómo se han construido estas ideas acerca del amor y cómo también, bueno, estas ideas también permean mucha de nuestra mirada y la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás, que son situaciones que hablan también del lado más humano que tienen los hombres y las mujeres. Y ese es el lado que nos lleva a considerar al amor como una parte también importante de nuestras vidas.